que en ese momento lo apercibían y trataban de darle una alternativa más. Acuérdense que los primeros médicos en esas épocas eran los brujos, curanderos de esas épocas, y actualmente ya estamos en una etapa cibernética, virtual, donde a veces dependemos de máquinas, pero en fin. Los medios físicos son todo lo que existe en la naturaleza, no solamente el agua. En esta figura vemos acá cómo a través del agua, ustedes saben que cuando uno entra al agua, ¿qué es lo que se pierde? Todos los movimientos son en contra, a favor o en contra de la gravedad. Ahí se abole la gravedad, ¿no es cierto? Automáticamente el agua ayuda a, a bloquear la fuerza de la gravedad y automáticamente el medio, la hidroterapia, en este caso, a través de piscinas o el mar, y con la ayuda de estos mamíferos, ¿no? Obviamente con un personal adiestrado que puede ser un fisioterapeuta acuático. En muchos países hacen lo que es la terapia de delfines. Así como ustedes lo han manifestado, no solamente es el contacto con los animales, con estos vertebrados, también es la parte de cómo la interacción que tiene el paciente con el terapeuta o con el terapeuta acuático y los mamíferos, ¿no? El mismo hecho de tener ayuda en forma integral su rehabilitación. El primer- la primera imagen, acá donde está el cursor, acá vemos una niña con cuadros espásticos. Si bien es cierto, está viendo el cruce de piernas como de tijera, ¿no? Que son eminentemente movimientos espásticos y acá su mano, fíjense. O sea, esto en cierta forma ayuda, contribuye a romper estos esquemas espásticos para poder mejorar la funcionalidad en estos pacientes utilizando el medio físico del agua. Esta agua puede ser fría, caliente, ¿no? Depende o puede ser salada, generalmente salada, porque en el mar el agua es salada. Entonces, esta es una forma de cómo el hombre, a través del uso de medios físicos, han logrado mejorar o restablecer las patologías diferentes. Entonces, el tema de hoy día es específicamente el uso de medios físicos o agentes físicos, que no son aquellos agentes físicos que se encuentran en el medio ambiente, como ya lo dijimos, donde la ciencia, la terapia física lo viene utilizando y aprovechando sus bases científicas, esto tienen explicación científica, y producen efectos fisiológicos en beneficio de la estructura humana. Estos beneficios, en primer lugar, es de costo bajo. Acuérdense que los medicamentos tienen efectos adversos, reacciones adversas, reacciones. Generalmente la gran ventaja del uso de estos agentes físicos es que es un costo más bajo, son efectos de rápido en algunos casos, excelentes, y además permiten múltiples maneras de aplicación, haciéndolos adaptables a cualquier lesión, enfermedad o afección o paciente. Los medios físicos son portadores de energía, ¿no? El agua tiene energía, claro, puede ser energía calorífica, puede ser energía de iones, etc. Por ejemplo, estos agentes físicos portadores de energía, cuando interactúan con los tejidos biológicos que es nuestro cuerpo, el cuerpo humano, llega a tener dos efectos. Un efecto primario que es físico, el cambio de temperatura, por ejemplo, ¿no? Él tiene un efecto a nivel del tejido o a primer contacto en la zona local, produciendo de repente alteración de la circulación o mejorar la circulación en la zona local. Y el efecto secundario, que generalmente viene a ser el efecto químico, que secundario a este efecto primario, conduce a un aumento de la circulación o a veces un aumento de la volemia, tanto a nivel local y luego sistémico, dependiendo de la intensidad, la frecuencia y la exposición a este medio físico, que le va a conducir a alteraciones de la circulación o mejoramiento de la circulación, el metabolismo. Entonces, el agente físico primario, ¿no? Existe un agente físico de efecto primario, como bueno repetir, es la capacidad del agente físico de producir o no ionización de las moléculas que conforman el tejido biológico a nivel de la zona de aplicación.
que va a conducir a una respuesta bioquímica celular, ¿no? Es consecuencia del efecto primario que interactúa en este medio físico y el tejido biológico. Los agentes físicos tienen varias clasificaciones. Una de ellas es la que está acá en la diapositiva. Tenemos la termoterapia, donde se utiliza el calor como un medio físico o como un medio de contacto que va a ayudar, que puede ser superficial o profundo, ¿no? La otra es la crioterapia, que el uso del frío como eh, buscando un efecto terapéutico, porque todos estos agentes físicos es con busca de efectos terapéuticos de ayuda, ¿no? Al paciente. Otros de los agentes, la electroterapia, utiliza la utilización de la electricidad o la corriente eléctrica terapéutica con fines terapéuticos. La magnetoterapia es de igual forma con efectos terapéuticos y láser terapia. Utilizar la luz luminosa, la intensidad de la luz para poder lograr efectos terapéuticos en el cuerpo. Vamos a iniciar indicando qué es los agentes físicos térmicos, ¿no? Todos los cuerpos tienen energía que el objetivo propio de lo que hacen es, en contacto con el cuerpo absorbe la energía, ¿no? Si ponemos, así como ven en la imagen, una compresa caliente que tiene una temperatura mayor, obviamente, de la temperatura normal del cuerpo, que es de 27 grados, que esta bolsa puede llegar a 38, 39, 40, 45 grados. Obviamente se tiene que hacer con las medidas de precaución para no causar lesión o una quemadura. Entonces, estos medios físicos, ¿no? En contacto con los seres vivos, van a tener eh, eh, una aceptación en primer lugar y un efecto terapéutico. Puede ser de uso térmico o el uso del frío, como la crioterapia. Perdón, ya, muy bien. Estamos, permítame, voy a ver si está. Wow, ¿qué pasó? No, por favor, ya. Termoterapia. Entonces, la termoterapia no es otra cosa que la aplicación del calor, como su término lo dice, termo es de calor y terapia es el efecto terapéutico que está, el objetivo de utilizar el calor como un fin terapéutico. Esta aplicación se da mediante agentes térmicos, ¿no? Obviamente que producen o tienen temperatura mayor a los límites fisiológicos, como ven en la imagen. La termoterapia, la aplicación de calor es de dos tipos. La exotermia, que es la superficial, que es a través de la hidroterapia y de las compresas calientes, y la endotermia, que es la profunda, dado por equipos de onda corta o ultrasonido, que vamos a explicar posteriormente, ¿no? No se olviden que la termoterapia tiene dos tipos, la exotermia y la endotermia. La forma de propagación del calor, ¿no?, terapéutico de este medio físico es por tres tipos de propagación: por conducción, convección y radiación. La de conducción es eminentemente todo aquel cuerpo rígido o cualquier cuerpo caliente que sobre la piel o mucosas, ¿no?, que van desde con una temperatura de tolerancia de 42 a 43 grados, máximo hasta 40 grados, con el mecanismo de acción del movimiento de los vibratorios de las células de los tejidos que se encuentran en contacto. Las formas de termoterapia de conducción, los ejemplos que tenemos nosotros para usar en la rehabilitación,
son aquellos pues, cuerpos rígidos, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente a los cuerpos flexibles, las compresas, toallas mojadas en agua caliente. Los cuerpos rígidos, en muchos lugares utilizan las piedras también, calientes obviamente. Los cuerpos líquidos, el agua caliente y los cuerpos viscosos como los baños de parafina, todo con fines terapéuticos. Entonces, las formas técnicas de conducción son estos cuatro. Las de cuerpos rígidos son las piedras, etcétera, metales. Los cuerpos flexibles, dentro de los cuales están las compresas, las toallas mojadas en agua caliente. Los cuerpos líquidos, el agua caliente. Los cuerpos viscosos, como el baño de parafina. Este es uno de los compresos, uno de los ejemplos de las compresas calientes, ¿no? No se olviden que las compresas calientes, wow, son, son los cuerpos flexibles, ¿no? Porque estas compresas, como las toallas húmedas, se pueden adaptar al cuerpo humano, se pueden colocar, son de diferentes tamaños, de diferentes formas. Por ejemplo, acá este grande es una compresa dorso lumbar. El C es una compresa cervical, que tiene un agujero cuadrangular en el medio. Es una compresa para rodilla o hombro, ¿no? Y compresas medianas pequeñas. Estas bolsas de compresas, generalmente dentro de ello tienen bentonita, que es un material hidrófilo, ¿no? Existen otros rellenados de hidrocoloides, material gelatinoso que puede ser también utilizado tanto en termoterapia como crioterapia. Son actualmente materiales que tú lo pones al refrigerador y tienes el efecto crioterapéutico. Tú lo pones a una olla con agua caliente y te da el efecto termoterapia, ¿no? Y las bolsas de agua caliente generalmente es una terapia antigua que ya lo utilizaban las abuelitas para calentarse, pero tienen mayor efecto cuando se desenvuelve en toallas húmedas en agua caliente. La termoterapia por convección es otro tipo de termoterapia. En este caso, ¿no? El efecto terapéutico que se logra conseguir es a través de el calentamiento del tejido por gases o vapores, ¿no? Que se proyectan al organismo, ¿no? Generalmente dicen saunas, no sé, que son lugares donde uno va y tranquilamente hace el efecto por convección. Estos pueden ser líquidos o gaseosos, ¿no? El tipos líquidos o gaseosos, mediante un movimiento de traslación de las partículas. Dentro de las formas de convección tenemos los gases y por líquidos. Los gases estamos los chorros de aire caliente, las cámaras de Bier. Son formas de utilización de la termoterapia por convección. Y los líquidos son aquellos duchas, ¿no? Esos baños turcos, baños romanos, baños de vapor de 50 a 60 grados centígrados, las saunas, los baños finlandés, los baños rusos. Otra de la termoterapia es la termoterapia por radiación. En este tipo de termoterapia es donde tenemos el uso de las ondas electromagnéticas, ¿no? Que van a producir la onda calorífica a través de los tejidos con el fin de percibir y romper el equilibrio térmico. Obviamente que generalmente son ellos, como bueno repetirles, equipos que van a aumentar la temperatura más allá de la temperatura normal. Los tipos de transmisión del calor por radiación es la exotermia, que es por los rayos infrarrojos, ¿no? Y la endotermia, que es la diatermia llamada, que son corrientes de alta frecuencia, que lo que hacen es evidentemente aumentar el calor en los tejidos internos del organismo y también pueden producir efectos excitomotores en los tejidos, como son los músculos, con fines terapéuticos. Este es uno de los ejemplos de la termoterapia por radiación. Este es el foco de infrarrojo y este es la diatermia de alto. ¿Cuáles son las indicaciones de la termoterapia? En primer lugar, la de conducción que hemos revisado, generalmente son para patologías neuríticas del tejido conectivo, ¿no? Generalmente se utiliza en procesos inflamatorios agudos, es como cuando uno se golpea
o uno va, o los boxeadores, ¿no? Después de haber peleado, le ponen ahí una compresa fría, ¿no? Con el fin de poder controlar la inflamación. Los baños de parafina generalmente son para problemas articulares, como es en procesos reumáticos. El uso o las indicaciones de la termoterapia de convección generalmente son para tejidos conectivos, tratamiento de tejido con patologías de tejido conectivo y de las cápsulas articulares. El uso, las indicaciones para la termoterapia por radiación, generalmente este tipo de termoterapia se usa para lograr analgesia, para controlar los espasmos musculares y aquellos dolores crónicos. Volviendo a recalcarles los efectos de la termoterapia, obviamente la termoterapia es cuando tienen el efecto terapéutico, cualquiera sea la forma. En primer lugar, lo que se produce es aumento de la zona inflamada, la zona donde existe alteración y va a aumentar el metabolismo local, va a aumentar el mejoramiento de la oxigenación celular, también va a mejorar las defensas como en busca de una posible acción bactericida, también tiene acción analgésica, aumentando mejor la vascularización y la movilización de las sustancias algógenas, ¿no? Que a veces se acumulan en superficies de estructuras orgánicas como nuestros músculos o tendones. También tienen la acción antiinflamatoria, la restauración celular, el aumento de drenaje, ¿no? Como parte inicial se puede utilizar, después se usa la masoterapia para mejorar el efecto terapéutico que se desea en pacientes que tengan alteración en la linfa a nivel periférico. Y favorece el proceso de reparación tisular también. ¿En qué casos están contraindicados, no? El uso de termoterapia, generalmente pacientes con problemas psiquiátricos, manejo depresivos no se utilizan, en problemas inflamatorios graves o quirúrgicos, en mujeres gestantes, con mucha precaución, en problemas cardíacos o en problemas de alteraciones vasculares en la crioterapia, por ejemplo, no se puede utilizar en pacientes que tengan alteración al frío o enfermedades de Raynaud u otros. La crioterapia, como otro agente físico de uso terapéutico, se usa el frío, ¿no? Las temperaturas frías de uso terapéutico médico. Acá vemos algunos ejemplos de algunos packs que son eminentemente reutilizables. Se le pone al refrigerador y automáticamente tiene el efecto terapéutico de acuerdo a la zona que uno debe trabajar. Los efectos de la crioterapia, en primer lugar, lo que produce cuando uno coloca una compresa fría en la zona, hay una disminución de la zona de la temperatura local y a veces hay vasoconstricción, la piel se vuelve pálida y después de retirar la aplicación de la crioterapia, automáticamente se produce una reacción de hiperemia, una vasodilatación que tiene efecto terapéutico. Y a la vez, secundariamente, puede aumentar la frecuencia respiratoria y cardíaca, ¿no? Como efectos o segundo efecto. A nivel de la musculatura, en la aplicación de cortas duraciones, se produce una excitación y facilita la actividad muscular, ¿no? En este tipo de efectos terapéuticos de aplicación de duración corta, generalmente la aplicación es breve y repetidamente para aumentar el tono muscular, ¿no? Obviamente es importante determinar el tipo de paciente y a qué tipo de paciente se tiene que utilizar este tipo de terapia física de uso de frío. En la piel disminuye su temperatura, se tiene que tener mucho cuidado porque así como el calor produce quemaduras, también el frío produce quemaduras por el frío. Generalmente la utilización de las compresas frías es de 15 a 20 minutos, ¿no? Dependiendo de la sintomatología se puede reaplicar sobre la piel, pero siempre y cuando la piel
haya vuelto a su temperatura normal. Son realmente recomendados, ¿no? Para mejorar, para lograr la vasoconstricción vascular en algunos problemas de lesión aguda, ¿no? Como lesiones mayores, ¿no? Y lo que ayudan es mejorar la sensibilidad de esa zona, ¿no? Y mejorar la circulación para poder lograr que las sustancias, vuelvo a repetir, que producen daño, salud o esas sustancias que están acumuladas en esas zonas puedan ser redistribuidas o se vascularicen fácilmente. Después de colocar las compresas frías, entran a un terapia física con movimientos activos asistidos que puedan mejorar la circulación y lograr un efecto, se potencia el efecto terapéutico que se quiere. Se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? En aquellos pacientes que tengan la sensibilidad alterada, como es en el fenómeno del NOD, ¿no? Donde existe una hipersensibilidad al frío. Se tiene que tener mucho cuidado. Las indicaciones de la crioterapia, ¿no? En todos estos casos, ¿no? Postraumáticos agudos, trastornos crónicos, trastornos de inervación, en atrofia por inactividad, en músculos hipertónicos, en puntos dolorosos. Las contraindicaciones, ¿no? Vuelvo a repetir, generalmente son aquellos pacientes que tengan problemas cardíacos severos, enfermedades renales, viscerales, alergia al frío, problemas vasculares, diabetes, síndrome renal, vasculitis, ¿no? La urticaria al frío, la hipersensibilidad al frío. La hidroterapia, otro de los medios físicos, el agua, a través de con fines terapéuticos, con un método antiguo, como ya dijimos en una primera instancia, ¿no? Generalmente se utiliza en pacientes que tengan lesiones que requieran la hidroterapia, ejercer una forma de, a través de lograr y bloquear la gravedad, de movilizar extremidades inferiores, superiores, en tanques que puedan ser individuales, como es el tanque de Whirlpool o aquellos tanques donde entra todo el cuerpo, que son los tanques de Havard. Generalmente estos tanques son tanques de un mantenimiento costoso que tienen los hospitales de tercer nivel, como es el Hospital Almanzora Aguinaga o el Hospital Regional de Lambayeque del Minsa, donde este tipo de hidroterapia necesita mantenimiento, el personal capacitado inclusive para el mantenimiento de estos equipos. Cuando lleguemos a hidroterapia, daremos algunas especificaciones propias de la hidroterapia. Y lo otro, como ven acá en la figura de la derecha, las piscinas terapéuticas, donde pacientes con hipertonía o espasticidad, también a través de un terapista o un personal capacitado, ¿no? O puede ser su familiar también, muchos de ellos cuando ya logran aprender, a sus familias le llevan a las piscinas con el fin de que logren el mantenimiento de sus problemas de salud que tengan que manejarse. Acá vemos una forma de hidroterapia, las piscinas con sus sillones con desplazamiento hidráulico. Y aquí en la parte de las piscinas también se utilizan estos aditamentos, pues, para ayudar al terapista a poder hacer una terapia adecuada, ¿no? Para controlar la espasticidad o de repente controlar los movimientos disquinérgicos o disfuncionales que puedan tener acá los pacientes. Estos son piscinas terapéuticas. Esto tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es el único que tiene a nivel nacional. No conozco otro. El principal efecto terapéutico del agua está en la capacidad de almacenar y transmitir el estímulo térmico, ya sea frío o calor. Los efectos fisiológicos del calor o del medio físico caliente es analgésico, produce un efecto analgésico, produce un aumento de la temperatura, una vasodilatación tisular, tiene un efecto sedante, tiene un efecto antiespasmódico y relajante muscular, sobre todo en tejidos conflictivos.
El efecto terapéutico fisiológico del frío es analgésico de igual forma, también tiene efecto sedante, antiespasmódico y también existe sobre el tejido conjuntivo el efecto terapéutico. La hidroterapia. La hidroterapia es otra de las formas de terapia donde el método es la transferencia térmica, ¿no? Ya sea del calor o frío. Generalmente en la hidroterapia de igual forma se llega a 36 grados, ¿no? A 40.5 grados, máximo hasta 45 grados centígrados. La hidroterapia, la terapia generalmente dura 20 minutos. Tenemos dos tipos de hidroterapia, ¿no? Los baños parciales y totales, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el tanque de Whirlpool, donde este tanque de Whirlpool es tanto para miembro superior o miembro inferior. Y el tanque de Havard es para colocar al paciente en toda su integridad, con toda su estructura. A veces muchos de ellos necesitan el apoyo y el apoyo inclusive para la movilización de estos pacientes. Esta imagen es de un tanque de Whirlpool, ¿no? Este es de miembro inferior, así como este también hay otro más pequeño, que es el tanque de Whirlpool para miembro superior. Consta de un motor, generalmente es de un caballo de fuerza, que lo que va a hacer es dar el efecto terapéutico a través de una turbina, donde va a dar el efecto turbulento al agua y como efecto terapéutico. Este es el tanque de Havard. Si se dan cuenta, es un tanque donde implica, como vuelvo a repetirles, un mantenimiento adecuado, costoso. Cada vez que se utilice este tanque, tiene que drenar el agua y nuevamente hacer la higiene para que entre nuevamente otro paciente, porque se ha visto casos que la complicación o la infección de las dérmicas es más frecuente en pacientes que ingresan en este método terapéutico. De igual forma, a través de las turbinas, producen el efecto de la turbulencia del agua como hidroterapia y el terapista o el terapista aprovecha el, el estar frente al paciente y con la turbulencia y el calor del agua para lograr efectivizar las indicaciones terapéuticas de movimientos activos, asistidos o pasivos, miembros inferiores, superiores, o manejando el tono o espasticidad de los pacientes. Las contraindicaciones, generalmente, nuevamente son acá las patologías cardíacas, las vasculares periféricas, las respiratorias severas, enfermedades infectocontagiosas. No pueden ingresar pacientes con infecciones o enfermedades agudas, ¿no? Obviamente. Tampoco está permitido que entren pacientes con lesiones o enfermedades de la piel o mucosas, ¿no? Y más aún en aquellas hidroterapias donde existen aguas sulfatadas. No pueden entrar pacientes con enfermedades térmicas picóticas o con una debilidad extrema, que tranquilamente pueden caerse de repente en el tanque de Havard y poder tener complicaciones. Enfermos terminales no está permitido. Se debe tener mucho cuidado en pacientes embarazadas, hipotensas, obesas, ¿no? Y en problemas, enfermedades neurológicas seculares que están con posibilidad de permanencia en la piscina, ¿no? Con el riesgo de que se pueda producir algún incidente o una reacción adversa, ¿no? O un efecto no deseado. Así como también tenemos otros, los medios físicos o agentes físicos, son el uso de las corrientes como medios terapéuticos, ¿no? Es a través de la producción de corriente eléctrica que va a desencadenar obviamente una respuesta fisiológica en el cuerpo y va a producir el efecto terapéutico deseado, ya sea para manejar el dolor o para estimular la contractura muscular, dependiendo de lo que se desea conseguir dentro del plan terapéutico de rehabilitación. ¿Cuáles son los efectos de la electroterapia? En primer lugar es el manejo de dolor, ¿no? La analgesia, la estimulación activa muscular para problemas de pérdida de la fuerza muscular de diferentes causas. Favorece el proceso de permeabilidad de la membrana, como es el uso de medicamentos a través de
del uso de corrientes eléctricas, como es en la iontoforesis, también para evitar y atenuar la formación de enemas, ¿no? A través de la bomba muscular con el uso de la electroterapia. La clasificación de las corrientes electroterapéuticas se clasifican en tres. Las corrientes de baja frecuencia que van de 1 a 1000 Hz, las corrientes de media frecuencia de 1001 a 10.000 y las corrientes de alta frecuencia mayores de 10.000. Como vuelvo a repetir, en primer lugar, la electroterapia tiene efectos terapéuticos para manejar el dolor, como efectos electroanalgésicos, para estimular el músculo, como efectos estimuladores de la musculatura. No sé si han visto algunos fisiculturistas utilizan este tipo de instrumentos como estimuladores musculares en algunos lugares. Obviamente que esta estimulación no tiene efecto en aquellos músculos que están denervados, ¿no? No, definitivamente para que se produzca un efecto terapéutico estimulador muscular, debe estar indemne el sistema nervioso. Y también se utiliza la electroterapia con fines de reparación tisular. Esto tiene un efecto muy beneficioso en aquellos pacientes que tienen úlceras de presión, como es en los pacientes parapléjicos con úlceras de presión isquiáticas o trocantéricas. Tienen un efecto bastante beneficioso. Ayudan tanto a la cicatrización de las heridas, retardan, obviamente mejoran en la microcirculación y evitan que exista la formación de microorganismos, ¿no? Fuera de lo permitido. Generalmente se utilizan esas úlceras de presión que tardan o tienen dificultades para cerrar. Obviamente que el uso es eminentemente personalizado, no se puede compartir los electrodos. De igual forma, ustedes ya han revisado la parte de cómo se puede lograr la- el efecto tanto de control de el dolor y la estimulación del sistema nervioso. Todo va a depender de la intensidad, la frecuencia de las corrientes para lograr los efectos terapéuticos, ¿no? Para manejar el dolor, ¿no? Generalmente son con intensidades que implican obtención de la sensibilidad en forma de parestesias eléctricas, como hormigueos, vibraciones, sensaciones de pinchazos con frecuencias de estimulación, que lo que van a hacer es activar las fibras sensibles A, ¿no? Y cuando se aumenta la intensidad, automáticamente se estimula el nivel motor y se produce la contracción muscular. Acá vemos el niveles de estimulación, ¿no? Estamos repitiendo. Ujú. Esto obviamente varía de paciente a paciente, ¿no? No todos tienen el mismo umbral de estimulación. Como habíamos comentado, cada persona tiene una forma, con el grupo anterior, cada uno tiene una forma, una intensidad de tener eh, el umbral de sensibilidad. Los tipos de corriente terapéutico que tenemos en medicina física y rehabilitación son de tres tipos. Los, las corrientes terapéuticas analgésicas puras, que es la galvánica, el travel, vía dinámica, alto voltaje, las microcorrientes, los analgésicos estimulantes, tanto que son analgésicos y estimulan la contracción muscular, es el TENS, el más usado, los interferenciales y los parámetros. Y los típicos estimulantes, el ruso y el VMS. El láser, como otro agente físico terapéutico, es a través del uso de la luz, ¿no? Para poder lograr un espectro electromagnético que va a facilitar las actividades bioquímicas. Generalmente esto se utiliza en patologías donde está eh, estacionado el sistema eh, eh, bioquímico, ¿no? O sea, realmente cuando hay acúmulo de sustancias químicas que van a producir eh, sustancias algógenas que van a producir irritación, inflamación de los nociceptores. Los efectos fisiológicos, ¿no? Tienen efectos analgésicos, efecto antiinflamatorio, el efecto regenerativo,
y también se utiliza el efecto potenciador para la absorción de fármacos. El ultrasonido es otro agente físico. Obviamente que este efecto físico tiene dos tipos de efecto terapéutico, ¿no? En primer lugar, tiene un efecto calorífico y el otro, el efecto mecánico a través de micromasajes que suceden a nivel interno de la estructura, produciendo calor y haciendo que la vascularización aumente el calor en la zona interna de acuerdo a la programación de la intensidad y poder aliviar los problemas de inflamación. Generalmente estos equipos se utilizan para problemas agudos y crónicos. Se tiene que programar de acuerdo a la intensidad de los hertz. Esta energía se propaga en forma de ondas de compresión longitudinal y necesita un medio elástico para su transmisión. Generalmente se utiliza el gel de ultrasonido para que pueda hacer el efecto terapéutico. Aquí está las acciones que emite el ultrasonido. Tiene una acción térmica, ¿no? Y la acción mecánica que les había comentado. Obviamente al final el objetivo es aumentar el metabolismo que contribuye por la vasodilatación inducida por el calor de los micromasajes que produce esta acción mecánica del ultrasonido y, y de la acción térmica. Acá tenemos algunos estudios a ver, para que puedan revisarlo. Este es del 2012, donde eh, tiene como título la efectividad de la estimulación magnética en pacientes de vejiga hiperactiva. De igual forma también TENS, ¿no? Como estimulador, tratamiento de pacientes por shock urinario, incontinencia urinaria. Bueno, a ver, muchachos, activen su video, vamos a compartir alguna información. Eh, Debo manifestarles que los agentes físicos son agentes que manejan los terapistas. En un servicio de medicina física y rehabilitación eso no lo maneja el médico, lo manejan los terapistas, los tecnólogos médicos en terapia física, con el fin de ayudarse como parte inicial, ¿no? Para cualquier procedimiento inicial de cualquier terapia. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que viene con una lumbalgia, la primera indicación que se da al paciente es la termoterapia, ya sea las compresas húmedas calientes o también puede ser alto voltaje o también puede ser ¿no? O sea, la termoterapia en la fase inicial y después pasa a las indicaciones de la masoterapia, la kinesioterapia y al final todo lo que implica la propiocepción y otras indicaciones propias del paciente, ¿no? Pues es importante determinar el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico se tiene que hacer un plan de tratamiento y la termoterapia es utilizado en la fase inicial, ¿no? Entonces, muchos de los familiares antiguos, por ejemplo, antiguamente se utilizaban. Cuando hay, por ejemplo, si uno se lesiona, si uno se golpea, ¿no? Automáticamente se produce una reacción inflamatoria, ¿no? ¿Qué es lo primero que usa uno? El frío, ¿no? ¿Para qué? Para contrarrestar la vasodilatación. Y esa vasodilatación lo que va a hacer es inhibir que se produzcan sustancias endógenas para que puedan activarse los nociceptores, ¿no? Cuanto más antes, es mejor y se controla la inflamación. En casos crónicos, generalmente se utiliza el calor, ¿no? Si tú colocas en un proceso agudo el calor, ¿qué pasaría? Aumenta más la vasodilatación, ¿no? Entonces no es prudente, podrías complicarle el problema
¿no? Listo. ¿Qué otra cosa más que puedo manifestarles? Mm, ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Diga, Doctor, muchachos. disculpe, yo tuve problemas con mi laptop y Ya. no me tomó la captura de pantalla de mi carnet. Tengo. A ver, ¿quiénes faltan? A ver, pongan su carnet, su asistencia. A ver. Katia Paz también. Ricardo, Aburto, Sí, no Edwin sé si David. me tomó doctor a mí, pero sí presenté mi carnet cuando lo dijo. A ver, los que faltan, los que faltan. ¿Quiénes Yo, faltan? doctor, también. A ver, vamos. Christopher también. Ya. Un segundo, a ver, vamos. Jocelyn Aranda un poquito más abajo. Ay, ay, perfecto. Un segundo. Permítame un segundo. En el otro grupo hay alguno. Ahí está Claudia Araujo. ¿Alguien más? Muy bien, muchachos. Listo. Entonces, de todas maneras, vamos a ver de quién depende eso de la activación para que puedan ascender las diapositivas o estas presentaciones. De todas maneras, me avisan para poder coordinar o ver dónde es el punto